perdón. Tiene indicaciones terapéuticas. ¿Por qué se usan los diuréticos? ¿En qué circunstancias o en qué patologías el paciente va a ser prescrito con un diurético? ¿No? Los diuréticos usualmente están prescritos cuando el paciente tiene alguna patología, por ejemplo, presión alta, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. De repente presenta edemas, como son la inflamación de los tejidos en las extremidades, mayormente en las extremidades inferiores, ¿no? Como son los pies, las piernas. Ciertos trastornos renales, como puede ser el caso de los cálculos, ¿no? Entonces, los diuréticos ayudan a eliminar la sal que viene a ser el sodio, y el agua del cuerpo. Va a ayudar a eliminar estas dos sustancias. La mayoría ayudan a que los riñones liberen más sodio en la orina, y el sodio toma el agua de la sangre para que disminuya la cantidad de líquido. Los diuréticos también tienen efectos adversos muy marcados que pueda experimentar el paciente. Puede presentar fatiga, calambres, dolores musculares. El paciente puede sentir mareos durante su tratamiento, entumecimiento u hormigueo de las partes superiores o inferiores, ¿no? Pueden tener episodios de depresión, se pueden presentar irritables, ¿no? De repente se les cae el cabello, hinchazón de los pechos, algunas reacciones alérgicas, ¿no? Dentro de su organismo. Entonces vemos que los efectos adversos de los diuréticos son muchos, ¿no? Usualmente los diuréticos están prescritos, ¿no? Por las áreas de cardiología, ¿no? Con los urólogos, todo lo que tiene que ver con estos sistemas del riñón, del corazón y de la presión elevada. Bien, esto es el término del bloque 3. Ahora vamos a comenzar con el bloque 4. En este bloque 4 nos toca comentar sobre dos farmacologías, en este caso la digestiva y las cardiovasculares, ¿no? Vamos a comenzar con la farmacología digestiva, ¿no? En este caso, la farmacología digestiva se refiere al órgano que comprende el estómago, ¿sí? El esófago, ¿no? En donde vamos a tener todo el recorrido de la ingestión de alimentos. Vamos a ver que tiene conversión de moléculas de gran volumen y sus nutrientes son de menor tamaño. Dentro del estómago tienen que ser el alimento disminuido. También en la farmacología digestiva tiene que ver mucho con la regulación de secreciones dentro del tubo digestivo y de las hormonas que permiten que se controle la digestión y la excreción. Algunos episodios de patologías que se puedan notar muy frecuente ahora en la actualidad es la gastritis, ¿no? Pero antes de pasar a la gastritis vamos a ver que el estómago, ¿no? O el aparato digestivo cumple un rol muy importante. Cuando nosotros llevamos un alimento a la boca, ¿no? Desde la boca hasta la eliminación va a ocurrir una serie de procesos. Entonces vamos a ver que su recorrido se da en todo el largo del tubo digestivo, ¿no? Vamos a tener procesos de ingerir el alimento, digerirlo, absorberlo y después, en este caso, absorber los nutrientes que nos hagan falta y necesario, y después está la eliminación, ¿no? Es un órgano complejo, es un sistema complejo con muchos órganos y que es útil. Pero la patología que se da en estos momentos, ¿no? Muy usual que se está dando es la gastritis, ¿no? La gastritis, inflamación de la mucosa gástrica que recubre las paredes del estómago.
esta gastritis afecta al revestimiento del estómago que contiene células especializadas y enzimas que ayudan a la digestión. Cuando se tiene el paciente gastritis, el estómago se inflama y ocasiona molestias. El aparato digestivo, que es comienza con un tubo muscular revestido de muchas células, ¿no? De células especializadas, y también no solamente tiene células del estómago, sino que tiene neuronas. Dentro del estómago tenemos muchas neuronas, por eso se les llama el segundo cerebro. Tiene recubrimiento de muchas hormonas, inclusive más que el mismo cerebro, ¿no? Por eso se le llama el segundo cerebro. Entonces, vamos a ver que este sistema digestivo es muy importante. Si se ve afectado, va a disminuir su función que realiza. Cuando nosotros nos alimentamos, la digestión comienza en la boca. Pasa por el estómago, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso, llega al recto y después al final se va a eliminar por el ano. Entonces, viendo todo este recorrido, sabemos que están intervenidos por algunos órganos como es el hígado y el páncreas en todo el proceso digestivo. La ingestión de alimentos, ¿sí? Va a hacer que se convierta en micronutrientes para que nosotros puedan ser absorbidos. Entonces, si el paciente tiene esta función digestiva afectada por alguna patología, en este caso muy común la gastritis, ¿no? Va a tener signos y síntomas que el paciente va a manifestar. Entonces vamos a ver el tratamiento para la gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica que recubre las paredes del estómago. Esta mucosa gástrica, este mucus que tenemos en el estómago es importante. ¿Por qué? Porque va a ser como una mantita protectora, ya que cuando necesitamos deshacer nuestros alimentos, eliminamos un jugo gástrico, que es el ácido clorhídrico. Y justamente este mucus, esta mucosa gástrica, protege el estómago para que el ácido haga su función en el alimento y no nos lastime nuestras paredes del estómago. Cuando el paciente tiene gastritis, este transcurso normal se ve afectado, ¿no? El revestimiento del estómago, como les mencioné, tiene células que segregan enzimas y ácidos. Necesarios para la digestión, sí, pero cuando hay un cuadro de inflamación, ya ocurren molestias. La causa de la gastritis puede provocar inflamación dentro del estómago, en las paredes del estómago. Puede ser provocado por algunos fármacos. Como antes les mencioné, el ácido acetil salicílico es un AINE, ¿no? Que puede provocar irritación gástrica, así como el naproxeno y el ibuprofeno, ¿no? Y muchos AINES. Ahora, la infección del estómago también se puede ver dividida por la aparición de mucha cantidad de una bacteria que tenemos en el estómago. Tenemos cierta cantidad de Helicobacter pylori, pero cuando esta bacteria está en grandes sumas y aumentada, puede provocar también la aparición de gastritis, afectándolo al paciente. Otra causa de que se genere gastritis es cuando la persona ingiere mucho alcohol o sustancias corrosivas, ¿no? Ají, de repente muchos ácidos, ingesta de alimentos picantes, consumo de sustancias ilegales, el uso continuo del cigarrillo. Cuando tienes ciertas patologías asociadas, como es el reflujo de la bilis al estómago o un reflujo biliar. Trastornos autoinmunes también. Entonces vamos a ver que una infección viral también puede afectar al estómago, ¿no? El paciente que va a sentir, cuando tiene gastritis, el paciente va a tener un dolor abdominal, va a tener náusea, vómitos, siente que le arde, le quema el estómago, ¿no? A veces está inapetente, pierde el apetito, ¿no? Puede tener pérdida de peso. Algunas veces
puede presentar heces oscuras, ¿no? Entonces vamos a ver que el tratamiento de la gastritis se realiza con varios grupos. En este caso, un grupo de antiácidos, un grupo de los llamados inhibidores de la bomba de potasio, otro grupo de antagonistas de la histamina y otro grupo de antibióticos. Se hace uso de estos grupos farmacológicos porque hacen sinergia, hacen que el tratamiento sea mejor. Si hablamos de antiácidos, podemos hablar de los antiácidos con sal o con agua, ¿no? En este caso, los básicos. Si hablamos de los inhibidores de la bomba de potasio, nos referimos a medicamentos como es el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, ¿sí? O pantoprazol. Si hablamos de los inhibidores de la histamina 2, ¿no? Vamos a hacer mención a la famitidina, la cimetidina, la ranitidina, muy usada la ranitidina, y la nisfatidina. En el caso de los antibióticos, para erradicar el Helicobacter pylori, se usan las amoxicilinas y las claritromicinas. Como les menciono, este tratamiento es en conjunto. No puede usarse uno después otro, ¿no? O sea, el tratamiento es así, con paquete completo. Muchas veces abandonan o dejan uno y solamente comienzan con algunos, entonces el tratamiento de la gastritis se queda a medias y no se completa. Estoy mostrando también en las diferentes tablas, ¿no? Algunas concentraciones, algunas combinaciones de primera línea, de segunda línea, y las dosis que están usando para este tratamiento de la gastritis. Y no solamente la gastritis afecta, cuando la gastritis está en una etapa muy avanzada, se puede convertir en la úlcera péptida. Úlcera péptida es un trastorno, ¿sí? Que son como heridas en el estómago, unas llagas abiertas que aparecen dentro del revestimiento del estómago, ¿no? Ocasionando al paciente vomitar quizás sangre, ¿no? Heces también oscuras, dificultad para respirar, se sienten débiles, puede sentir muchas náuseas, muchos vómitos, pueden presentar pérdida de peso y cambios en el apetito. El tratamiento farmacológico, si se pueden dar cuenta, son con los mismos grupos terapéuticos antes mencionados, ¿sí? Pero la diferencia es en la frecuencia y la concentración, ¿no? El tema es si la gastritis ha sido presentado por una Helicobacter pylori y no se dio un tratamiento o no se completó el tratamiento, con el transcurrir del tiempo pueden presentar úlcera péptica, ¿no? Y entonces el tratamiento es con los mismos fármacos, pero en un tiempo prolongado, ¿no? Más tiempo va a requerir el paciente para recuperarse de esta patología. Otra patología presente en el tracto gastrointestinal son los llamados reflujos gastroesofágicos. Reflujo gastroesofágico hace mención a que el paciente se ve afectado. ¿Por qué? Porque él va a sentir que su contenido gástrico, lo que tiene dentro del estómago, se va a devolver por todo el tubo digestivo, ¿no? Va a salir y esa salida de esa sustancia le va a provocar dolor, ardor, ¿no? Entonces va a ser desagradable e incómodo. Los alimentos van desde la boca hasta el estómago y a través del esófago. Pero cuando hay esta enfermedad del reflujo gastroesofágico, lo que está deglutido, lo que ha sido digerido, va a regresar. Esto causa acidez y molestias al paciente. Muy frecuentemente por algunos problemas en la válvula que se encuentra en la parte superior del estómago. Tenemos como dos llavecitas, uno en la parte superior del estómago y otro en la parte inferior. Pero cuando hay un reflujo, la llavecita de la parte superior
tiene un nombre, ¿no? Que es el cardias. No se está cerrando completamente y permite que el paciente regrese todo ese líquido que tenemos en el estómago. Y es allí donde se produce el reflujo gástrico. Los fármacos que se utilizan para esta patología son los antiácidos, ya que cuando se devuelve, sientes ardor y dolor en todo el esófago, ¿no? Entonces vamos a ver que el tratamiento son los antiácidos. También hay un grupo de fármacos que son del grupo procinéticos, que hacen que el estómago no se distense más, ¿no? Está como hinchado, englobado. Entonces estos procinéticos van a hacer su acción en el estómago desinflamándolos, ¿no? En este caso la metoclopramida, muy usado frecuentemente. En el caso de los antiácidos son los hidróxidos de aluminio y de magnesio, ¿no? En este caso puede ser los jarabes que contienen estas sustancias. Otro grupo que también se usa son los inhibidores de histamina. Como ya hemos visto, la ranitidina, ¿no? Van a inhibir la producción de histamina dentro del organismo para que ya no se produzca. Los otros grupos que se usan son los inhibidores de la bomba de potasio. En esta bomba de potasio, estos inhibidores tienen la función de producir el ácido, el jugo gástrico, que es ideal para disolver los alimentos. Pero cuando hay un tema de reflujo gástrico, ¿no? Estos medicamentos van a hacer que disminuya la producción, que vaya a ser disminuido, para controlarlo y no esté produciendo excesivamente, ¿no? Y otros medicamentos, por ejemplo el sucralfato, que va a ser un protector de la mucosa gástrica. Y como vemos, son varios los grupos farmacológicos que se usan para el tratamiento, no solamente es uno, es una combinación del trabajo conjunto que pueden realizar todos ellos. Otra patología también muy sentida es el estreñimiento. Muchas personas se estreñen de repente por no consumir suficiente líquido, suficiente fibra, ¿no? Entonces vemos que el estreñimiento es muy usual. En el estreñimiento tenemos varios pasos a seguir para que esta patología disminuya, ¿no? En primera instancia es combinar en nuestra dieta diaria frutas y verduras, ¿no? Tenemos que consumir la fruta con todo su piel. Tenemos que tomar abundante líquido, ¿no? Para poder tener suficiente movilidad en las heces. Y los medicamentos que se usan para este tipo de patologías son los lubricantes, ¿no? Lubricantes, aceite mineral, algunos fármacos mencionados en el cuadro. También se usan los enemas, ¿no? Enemas para que puedan hacer un vaciado gástrico. Tenemos los medicamentos osmóticos, como es el caso de la lactulosa, ¿no? Que va a hacer que las heces sean menos duras, se vuelvan más blandas y puedan ser eliminadas. Así como ellos, los hidróxidos de aluminio, de magnesio, los carbonatos de magnesio y los enemas que son de fosfato hipertónico. En el caso de los enemas tenemos los Evapol, ¿no? Que son más usados para el caso de estreñimiento en adultos mayores, de repente los supositorios en el caso de niños, ¿no? Que su mecanismo de acción es el tratamiento del estreñimiento. Y siempre considerando incluir en la dieta estos 6 puntos importantes para que la patología pueda revertirse. Continuando, vamos a ver a los fármacos cardiovasculares. Este amplio grupo de fármacos destinados al sistema cardiovascular. En primera instancia tenemos los fármacos hipolipemiantes. Hipolipemiantes quiere decir hipo que va a disminuir, ¿sí?
las grasas que se encuentran dentro del organismo. Tienen su mecanismo de acción estos medicamentos, ¿sí? Van a disminuir de forma endógena el colesterol presente en sangre, inhibiendo a una enzima que se llama HMG reductasa. Inhiben esta enzima, entonces inhiben el colesterol que está irrigándose por las arterias. Esta enzima va a sintetizar el colesterol, pero si está inhibida ya no va a sintetizarla, entonces el colesterol va a disminuir. El efecto secundario que se presenta es que el paciente pueda tener daño y dolor muscular. A veces se puede quejar, ¿no? de dolores musculares en algunas partes de su cuerpo, ¿no? Algunos efectos también se pueden dar como los neurológicos. Otro grupo importante son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes van a tener su mecanismo de acción en una sustancia natural llamada noradrenalina, en sitios especiales llamados adenoreceptores, en las arterias específicamente, arterias en el músculo del corazón también y en otros músculos y órganos del cuerpo. Su efecto secundario que pueden tener estos grupos de fármacos es que pueden tener el paciente los pies y las manos frías. El paciente puede sentir fatiga, puede experimentar un aumento de peso, dificultades para respirar y algunos trastornos en el sueño. Los más representativos, el propanolol y el metoprolol. Otro grupo importante de estos fármacos son los llamados IECA. Y los IECA, como el ejemplo los muestro, el Captopril, ¿sí? Son medicamentos que tienen un mecanismo de acción que actúan en un sistema que se llama renina-angiotensina. Este sistema va a inhibir una enzima y la enzima se llama enzima convertidora de angiotensina. Ahí mismo van a actuar bloqueándola y transformándola. Dicha enzima está presente no solamente en el plasma, sino en las estructuras de nuestros tisulares como el hígado, el cerebro y el pulmón, corazón, riñón y vasos sanguíneos. Entonces vemos que esta enzima está presente en muchos órganos. Pero ¿cuál es su efecto secundario? El efecto secundario que puede presentar el paciente es que puede tener altos niveles de potasio en sangre. Puede presentar tos, puede presentar mareos, dolores de cabeza, pérdidas de sentido en el gusto cuando el paciente está deglutiendo algún alimento. Otro grupo importante que se usa son los ARA. ARA es una sigla que quiere decir antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos medicamentos, como son el telmisartán y el losartán, van a actuar bloqueando a esta enzima, pero necesariamente en sus receptores. Recordemos los receptores presentes en la célula, en la pared celular específicamente. Entonces, como consecuencia, va a realizar un bloqueo, va a inhibir su efecto vasopresor y va a liberar una sustancia que se llama aldosterona, que la debemos de aprovechar. Es así como realiza su acción. Ahora, el efecto que puede causar en el paciente, ¿no? Efecto secundario, mareos, niveles de potasio en sangre, ¿no? Hinchazón de pies debido a la acumulación de líquido también que puedan producir los ARA2. En los medicamentos, otro grupo importante son los bloqueadores de canales de calcio. Estos medicamentos, como el amlodipino o el diltiazem,
tienen un mecanismo de acción. Constituye diversos fármacos cuyo mecanismo de acción es el bloqueo, pero bloquean específicamente a los canales de calcio, aquellos dependientes de un voltaje que están dentro de nuestro organismo. El paciente que tiene un uso prolongado, ¿sí?, en el tiempo de estos fármacos puede presentar efectos secundarios como es estreñimiento, mareos, sus latidos cardíacos van a ser más rápidos, ¿no? Pueden presentar palpitaciones, fatiga, enrojecimiento, pueden tener dolor de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas. También existen fármacos antiarrítmicos dentro de este sistema, y estos fármacos antiarrítmicos, como su mismo nombre los dice, son antes del ritmo, ¿no?, que lo controlan el ritmo. Estos pacientes van a recibir estos fármacos y el mecanismo de acción que van a hacer estas drogas es que inhiben los canales de sodio que están dentro de la célula, dentro de la membrana celular específicamente, del corazón. Dentro del corazón hay células, ¿sí?, los mistocitos, y este fármaco va a actuar inhibiendo estos canales de sodio en la membrana celular del miocardio. Entonces, lo que aumenta el periodo de recuperación de la despolarización. Estos fármacos permiten controlar el ritmo del corazón del paciente, ¿sí? Tenemos como ejemplo la miodarona y la digoxina. Pero aquellos pacientes que tienen un uso prolongado con estos fármacos también van a experimentar algunos efectos secundarios, ¿no? Mareos, sequedad de boca, dolores de cabeza, náuseas. El último grupo son los fármacos antiagregantes plaquetarios. Muy conocido, como les mencioné anteriormente, el ácido acetil salicílico, ¿no?, que van a inhibir la agregación plaquetaria, inhibiendo una serie de enzimas. Obviamente, sus efectos adversos, ¿sí?, que puedan presentar son afecciones en el tracto gastrointestinal, así como cefalea, vértigo y algunas diarreas y vómitos ocasionados por un uso prolongado de estos fármacos. Luego llegábamos al bloque número 5. En este bloque número 5 nos vamos a centrar en los fármacos para las infecciones. Los fármacos para las infecciones son variados, depende de la zona en donde el medicamento va a actuar, ¿no? Tenemos una célula bacteriana y hay medicamentos que van a actuar en el centro, en el núcleo, otras en la síntesis de sus proteínas, otras en las paredes del estómago, ¿no? Otras inhibiendo su metabolismo. Entonces vamos a ver que los fármacos inhibidores los fármacos antiinfecciosos van a ser diferentes según el mecanismo de acción. Tenemos los inhibidores formadores de la pared bacteriana. Así como nosotros tenemos células, las bacterias también tienen sus células. Y estos medicamentos van a fijarse inhibiendo la pared bacteriana. Dentro de este grupo tenemos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los monobactámicos, carbapenems y glucopéptidos. Tenemos las penicilinas de 3 tipos, las naturales, las semisintéticas y las sintéticas. Muy, muy útiles para infecciones bacterianas. Y la clasificación de las cefalosporinas están realizadas por generación, ¿no? Comienzan primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿no?
Depende del nombre, van a ser la dosis para adultos, dosis pediátrica, las vías de administración y las indicaciones terapéuticas que puedan seguir según el tratamiento del paciente. Tenemos los inhibidores de la síntesis proteica. Dentro de la célula bacteriana, ¿sí? Ellos producen sustancias proteicas, sus proteínas. Y estos medicamentos, los macrólidos, tetraciclinas, lincosamidas y aminoglucósidos van a actuar destruyendo, inhibiendo esta producción de proteínas. Una vez que la bacteria se queda sin proteínas, va a ser débil y de este modo van a ser eliminadas, ¿sí? Estas grupos de fármacos van a actuar sobre esta síntesis proteica. Otro grupo importante va a actuar en la célula bacteriana, pero específicamente en la duplicación del ADN. Va a hacer que ya no se reproduzca, que ya no reciba nutrientes y por ende, ¿no? Comience a ser erradicada la infección. Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, todos estos medicamentos van a actuar específicamente, su mecanismo de acción va a ser inhibiendo la duplicación del ADN bacteriano. Ahora, los inhibidores de la membrana citoplasmática. Recordemos que como toda célula tiene su membrana citoplasmática y estos medicamentos van a actuar en esta zona, ¿no? Inhibiéndola y destruyendo. Es así que se controla la infección. En los más representativos tenemos los nitrofuranos, ¿no? Los más conocidos, la nitrofurantoína, la furazolidona, ¿no? Los más usados, los más requeridos para este tipo de infecciones. Y tenemos los últimos que son los inhibidores de las vías metabólicas. Las células bacterianas también tienen su metabolismo, su producción. Entonces estos medicamentos van a ser bacteriostáticos, van a realizar su acción dentro de la célula bacteriana, inhibiendo su ácido fólico para que la célula bacteriana ya no se siga nutriendo, ¿no? Inhibe, en este caso, las bacterias gram positivas. Algunos efectos adversos que puedan tener en la persona, ¿no? Fiebre, dermatitis o alguna alergia por las sulfonamidas o trimetoprim. En este caso, el sulfametoxazol, bien usado, ¿no? Para afecciones de las vías gastrointestinales. A grandes rasgos se puede apreciar esta imagen de una célula bacteriana y los diferentes medicamentos antiinfecciosos que puedan afectar su mecanismo de acción. Es así como se erradica la infección, diferentes vías en donde el medicamento antiinfeccioso va a actuar. Muchas gracias por su atención prestada. De repente tenemos alguna consulta, duda, comentario que puedan manifestar. Yo les estoy leyendo acá el chat, me pueden escribir para poder dar alguna respuesta. No sé si todo quedó claro, que quisieran consultar algo, con toda la confianza escriban, pregunten para poder despejar esas dudas. Hemos visto durante el bloque varios grupos farmacológicos, ¿no? Obviamente no se ha hundado en mucho información debido al tiempo que tenemos corto, pero se ha dado la farmacología básica de lo que se usa, ¿no? En el caso de las patologías. Acá hay una pregunta, Rosario Céspedes. ¿El Celecoxib está dentro de los AINES? Hola Rosario, gracias por tu pregunta. Sí, son de la familia de los COPSIP. El tema del Celecoxib es un AINE que es selectivo. ¿Y es selectivo por qué? Porque este AINE va a atacar al tipo de enzima
que va a producir las prostaglandinas de la infección, perdón, del dolor, de la inflamación y de la fiebre. Entonces, como es selectivo, él va a ir directo a inhibir las prostaglandinas de esas patologías. Y va a ser un poco más suave, ¿no? Condescendiente con las prostaglandinas que protegen nuestro estómago. Entonces, diría que el Celecoxib es menos gastrolesivo en comparación con otros AINES. ¿Sí? Gracias, Rosario, por la pregunta. Joel, hay una pregunta. Cuando se está en tratamiento de antibióticos, que no se debe consumir tanto en alimentos o bebidas. Ya, cuando llevas un tratamiento por alguna infección, ¿no? Siempre se recomienda evitar comidas picantes, los aderezos, bebidas alcohólicas, algunas sustancias, ¿no? De repente licor, ¿no? Dependiendo también de la infección, no puedes comer el chancho, el pescado, el huevo, ¿no? Va a depender de la patología que presenta el paciente. Pero se recomienda, cuando hay infecciones y que está en tratamiento de antibióticos, comer lo más sano posible, ¿no? Para que el tratamiento sea óptimo, ¿no? Poner también un poco de su parte en ese aspecto. Recordemos que la infección que ocurre dentro de nuestro cuerpo es una batalla, una lucha entre las células bacterianas y nuestro sistema inmune, que son nuestros glóbulos blancos. Entonces hay que darle como un terreno tranquilo para que pueda darse esa lucha, entonces vamos a poder erradicar la infección. Gracias, Joel. Acá hay otra pregunta, Yesenia. Doctora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la aspirina de 500 y de 100? Porque uno es del corazón y otro es para el dolor de cabeza. Sí, claro, Yesenia. La diferencia es la concentración que tiene el fármaco. Si bien es cierto, la aspirina de 500 es una concentración elevada que va a hacer que ya no tengas fiebre, que ya no tengas dolor, ¿no? Que ya no sientas esos síntomas que tiene el paciente, pero cuando es una concentración menor, como la de 100 miligramos, va a actuar específicamente como un preventivo en algunas patologías cardíacas, ¿sí? De repente, para evitar algunos coágulos, algunos trombos que se puedan producir en el torrente sanguíneo. Por eso la aspirina es de venta libre como un OTC, y mucho se le hace marketing en los reclames que deben consumirlo después de los 35-40, ¿no? Con un modo de prevenir de ataques o fallas cardíacas. Gracias, Yesenia, por tu pregunta. Les sigo leyendo alguna consulta que tengan. Escriban con confianza y de acá le vamos a dar respuesta. Como les había mencionado, es a grandes rasgos. Necesitaríamos mucho más tiempo para definir así a profundidad cada uno de ellos. Pero es lo que más se requiere, lo que más se usa, lo que más se está utilizando en lo que es la farmacología básica. Gracias, Yesenia. Gracias a ti. Eliana Patricia dice, cuando uno está en tratamiento de salud mental como antidepresivos o ansiolíticos o antipsicóticos, ¿qué sucede si se le prescribe antibióticos? ¿Hay alguna interacción importante que podría afectarle? Tendríamos que ver qué clase de fármaco que está destinado al sistema nervioso está tomando. Porque si hay interacciones medicamentosas, ¿no? Y va a depender de qué molécula esté tomando y qué prescripción médica como antibiótico esté dando el médico, ¿no? Tenemos que evaluar. Por eso es importante la historia clínica del paciente. Ahí va a haber patologías que pueden afectar, fármacos que pueden interactuar. También tiene que ver cómo está el paciente en su sistema inmunológico, en la hemoglobina, en sus defensas, ¿no? Es un trabajo en conjunto, pero de que pueden interactuar un medicamento con otro, sí, pueden interactuar.
puede hacer que acelere su efecto, puede ser que lo bloquee o disminuye. Uno de los dos puede ser más prepotente que otro, ¿no? Y el otro puede disminuirse. Eso sí puede suceder. Otra pregunta, Pilar. ¿Por qué los médicos siempre recetan captopril o enalapril en vez de recetar losartán? Es que dentro de los fármacos cardiovasculares hay los de primera línea, ¿no? Y viendo la severidad de la patología, los médicos van a escoger, ¿no? Los que son menos propensos y viendo la historial del paciente. Hay muchos pacientes que sí usan captopril, como que hay otros que usan solamente losartán. Pero es previa evaluación de la función cardíaca, de la función renal, de la presión arterial también, ¿no? En cuanto oscila, tiene que ver mucho de ello, esos parámetros que el médico pueda tomar en cuenta. Gracias, Pilar, por la pregunta. Acá hay otra pregunta de Diana. ¿Cuál es de los grupos de medicamentos que no se pueden combinar? Un ejemplo. Por ejemplo, un grupo que no se puede combinar son 2 AINES juntos, ¿no? O el uso continuado de AINES. ¿Por qué? Porque como son gastrolesivos, te van a dañar fisiológicamente. Van a dañar la mucosa gástrica. Se ha visto muchos casos de úlcerogastritis por el uso continuo de los AINES. Recordemos que los AINES tienen una función específica, pero también tienen efecto secundario de inhibir la mucosa gástrica, ¿no? El muco que se segrega se destruye totalmente y ya no tiene protección, entonces es fácilmente que se enferme. Otra pregunta acá dice de Rosario. ¿Por qué hay algunos pacientes que se hinchan cuando toman algún AINE como paracetamol? En esos casos, ¿qué medicamentos puede tomar para el dolor? Sí, hay pacientes que son alérgicos a los AINES. No pueden tomar ningún medicamento antiinflamatorio debido a que su organismo lo rechaza, son alérgicos. Por eso se ve hinchazón, irritación hasta que le pica el cuerpo, comienzan a enrojecer, y en esos casos hay que tener bastante cuidado porque puede ser una reacción alérgica, pueden inflamarse tanto que sus vías aéreas respiratorias se cierran. Entonces, esos pacientes tienen que ser evaluados, ¿no? Hacer una prueba para identificar qué medicamento puede tomar, ¿no? Por eso siempre se le hace una prueba. A veces el paciente no sabe que es alérgico a los AINES y toman. Y cada vez que toman sienten esos síntomas, ¿no? Me sale ronchas, comienza a tener prurito, y es porque son alérgicos a los AINES. Inclusive ellos no han sabido, y después de un tratamiento han descubierto que no, que son alérgicos a los AINES y que han tenido que cambiar. Algunas veces pueden cambiar por corticoides, pero es previa evaluación. Acá hay otra pregunta de Elena. ¿Por qué algunos prescriptores prefieren sucralfato a hidróxido de aluminio en el tratamiento de gastritis? Algunos médicos evalúan el grado de gastritis que tienen. No todas las gastritis son las mismas. Hay grados, hay leves, hay moderadas y hay severas, ¿no? Usualmente el enfoque que ellos tienen es cuando te piden una endoscopía. En la endoscopía, así es, a ciencia cierta pueden saber en qué grado se encuentra la gastritis, ¿no? Porque si te examinan y te palpan por fuera, exactamente por los síntomas no se puede identificar, pero con un examen clínico como es la endoscopía, se ven las células que están presentes en el estómago, entonces de acuerdo a ello van a prescribir. Y si eligen algún medicamento sin haber tenido un examen, es porque el tratamiento que ellos prescriben, ¿no? En su condición, son mejor unos que otros. Bien, estudiantes, siendo ya las 12 y algunos minutos más, me despido. Agradezco por la atención prestada, ¿sí? Y nos estamos
ya viendo quizás en otra oportunidad. Espero que les haya servido, que ha sido un aporte importante para su conocimiento, ¿sí? Profesional. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Gracias, doctora Ángela, por la participación del día de hoy. Les voy a indicar unas breves cositas para ya dar por finalizado el curso. Como saben, nosotros les vamos a enviar a su correo electrónico el certificado escaneado. Cuando vamos a estar enviando el certificado a partir del día miércoles de la semana que viene, ¿sí? En este caso, el día miércoles, a partir del día miércoles, le vamos a estar enviando a ustedes al correo electrónico lo que sería el certificado de la clase escaneado. Sí, para esto, por favor, recordar que tienen que completar la ficha de inscripción que hayan recibido para que de esa manera podamos tener todos los datos correctos y no haya equivocación al momento de emitir el certificado, ¿sí? Recordar que si no tenemos la ficha de inscripción, no vamos a poder emitir el certificado. Por eso les hago recordar que tienen que completar la ficha, ¿sí? De igual manera, las diapositivas de la clase del día de hoy se les estará enviando también al correo electrónico, al igual que la clase grabada de este curso. Este curso ha sido grabado y se lo vamos a estar enviando a su correo electrónico para que lo puedan visualizar una vez culminado el proceso de edición del video, ¿sí? En este caso, para los participantes que hayan adicionado lo que son los 20 soles por gastos de envío, ya nos vamos a estar comunicando con ustedes para indicarles cuál es el procedimiento, por qué agencia lo estamos enviando y más o menos cuánto es el tiempo de demora por la agencia de Olo Courier, más que todo, que es la que estamos manejando actualmente, ¿sí? Igual manera, para los participantes que no han adicionado los 20 soles, pero van a recoger su certificado en físico en nuestras oficinas, a partir de la fecha en la que reciben lo que es el certificado escaneado, ya pueden hacer su programación por medio de nuestras redes sociales, sea WhatsApp o sea Facebook, para que puedan recoger su certificado aquí en nuestras oficinas. Eso va a mantener lo que es nuestro protocolo de bioseguridad. De igual manera es tener listo el certificado al momento de que vienen a recoger, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta con lo que acabo de indicarles en estos momentos? Yo tengo un clase más. ¿Cómo podría yo comenzar? Porque tengo clase todavía. Sí. ¿Podría hablar un poquito más fuerte que no la llego a escuchar? Yo tengo todavía una clase y ahí mismo me enviaría que es mi certificado. En este caso me indica que usted ha llevado un curso anterior, ¿correcto? No, voy a llevar el otra semana. Ah, ya. Lo que puede hacer es lo siguiente. Como va a llevar un curso en la siguiente semana, para que no haga un doble pago de envío, como ya ha pagado en los 20 soles, en este caso puede adicionar el monto del curso y indicar en el correo que va a querer que se le envíe los dos puntos, pero obviamente ya ese va a esperar hasta que se dicte el que viene, ¿sí? Sí, conversé con el señor, lo que es Hugo Pablo, me dijo que los certificados le vamos a enviar y él se el pago ya. Ajá, claro. En este caso tienen que haberse dictado todos los cursos para poder proceder con lo que sería el envío del certificado, ¿sí? Ya, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien Doctora, más tiene disculpe. alguna otra consulta? Sí, dígame. No le entendí bien. Con respecto al certificado que uno ha pagado para el tema de envío, me dice que se puede recoger ahí en las oficinas. Claro, las personas que no han adicionado los 20 soles pueden pasar a recoger en nuestras oficinas el certificado en físico, de manera física. Entonces, ¿cuándo van a pasar a recogerlo? Una vez que reciban el certificado escaneado al correo electrónico. ¿Sí? ¿Puede recogerlo un familiar también, en este caso?
Sí, claro, puede recogerlo un familiar, por eso les indicamos que hagan una programación, es decir, por nuestras redes, sea WhatsApp o Facebook, indicando quién es la persona que va a recogerlo para poder nosotros tener en cuenta, ¿sí? Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo. En todo caso, creo que eso sería todo de mi parte. Agradecerles a ustedes también por su participación y nuevamente a la doctora Ángela por la presencia del día de hoy. ¿Sí? Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.